Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre. En esta mañana, Señor, te agradecemos la nueva oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí reunidos, Padre Santo, para aprender algo más de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, llénanos de tu sabiduría. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes y permite, Señor, que podamos aprender para que nuestra fe vaya aumentando día con día. No nos dejes, no nos desampares de ti. Gracias, Señor, porque nos has perdonado y gracias, Señor, por esta oportunidad de vida que tú nos das en esta mañana. Gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Gracias, hermana. Muchas gracias. Entonces, en la página 52, estábamos hablando de que la ley no nos puede cambiar. De la misma manera que el espejo no puede cepillar nuestro cabello, lavar nuestra cara, abotonar nuestra camisa si no está bien abotonada. La única manera, dice aquí, según la última oración del párrafo que leímos la última vez, dice: la ley que declara a todos los hombres pecadores no podría justificarlos, excepto declarando que el pecado no es pecado. Y si la ley declara que el pecado no es pecado, quiere decir que Dios cambió. Y Dios no puede cambiar. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos y ni cambia ni tiene sombra de variación, de acuerdo con Santiago 1:17. Así que entonces el espejo no puede cambiar. Y de verdad que pensemos esto un poquito más. ¿Qué beneficio tendríamos con cambiar el espejo? ¿Cómo nos beneficiaría eso a nosotros? ¿Habría algún beneficio? ¿Qué piensan? Tener un espejo que nos diga que estamos bien peinados cuando no estamos bien peinados. A ver, hermano Sixto. No, porque entonces estaríamos alterando la palabra de Dios. Habíamos alterado la palabra. Señor, entonces, y su palabra es eterna, ¿verdad? Como los cielos. Así es, dice que ni una tilde, ni una jota. Cambiará, exactamente. Y en la vida práctica, si tuviéramos un espejo en nuestro baño, por ejemplo, donde está el lavabo, y nos miramos en el espejo y no nos gusta como nos vemos, cambiamos el espejo. ¿Cambió eso nuestra apariencia? No, eso lo único que hizo fue cambiar al espejo. Pero estamos iguales de desarreglados y despeinados y sucios que antes. Así que esto sería una mentira, una falacidad. ¿De qué nos serviría eso? De nada. Qué bueno nos traería, qué bien nos traería que la ley nos dijera que estábamos bien, que está bien robar, que está bien adulterar, que no importa si decimos mentiras. Solo porque el espejo ya no nos diga la condición que tenemos, no cambia nuestra condición. Seguimos en la misma situación. Y lo que Dios quiere es cambiarnos. El espejo solamente nos muestra que necesitamos cambio, pero no nos puede cambiar. Para el cambio, para la transformación, necesitamos al que el espejo refleja completa y perfectamente, que es Cristo Jesús. Entonces vamos al párrafo que viene después de eso, comienza con diremos entonces. Janet, ¿puedes leer? Diremos entonces que debemos hacer a un lado la ley. Eso es precisamente lo que piensa el criminal condenado. Los que persisten en transgredir la ley gustosamente se deshacerían de ese código que los declara culpables y que no dice que lo malo es correcto. Sí, si usted va a una prisión y habla con cualquier persona que está pagando allí una sentencia de prisión, y usted le pregunta, ¿le gustaría que cambiaran la ley para que entonces la razón por la cual lo metieron a usted aquí, digamos que la persona mató a alguien, ¿le gustaría que cambiáramos la ley para que dijera que está bien matar? La persona que está en la cárcel va a decir, sí, cámbienla, porque eso le daría la libertad.
Siga leyendo. Pero la ley de Dios no puede ser abolida, porque es la declaración de la voluntad de Dios. Ok. Paremos ahí un momentito y vamos a Romanos 2:18. Romanos 2:18. Es más, vamos a leer el 17 y el 18. Romanos 2:17 y 18. A ver, hermana Edith, ¿está allí? ¿Puede leer? Sí, hermana, aquí está. Ok, muy bien. Romanos 2, 17 y 18. Correcto. Tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien lo que es correcto, porque se te ha enseñado su ley. Uh-huh. Entonces, en la versión que ella leyó ahora, pone ciertas cosas bien claras. Hay una cosa que quisiera realzar y en la versión que ella leyó no usa esa palabra. Dice, y sabes su voluntad. Le está diciendo a los judíos, ustedes tienen la ley, se jactan de ella, se enorgullecen. Nosotros tenemos la ley, por eso sabemos mejor que todos los demás pueblos. Dice, por medio de la ley, ustedes saben la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos pensado o hemos escuchado a otras personas que dicen, ay, a mí me gustaría saber la voluntad de Dios. Yo quiero saber la voluntad de Dios. Es más, tengo a una persona con la que comencé a estudiar en un pueblo cerca de aquí, hace más o menos año y medio. Y después de unas de las lecciones, estábamos como en la tercera, cuarta lección, me dijo que había decidido no estudiar más porque la familia habían decidido ser católicos. Yo le dije, bueno, está bien, yo no puedo cambiar su manera de pensar ni su decisión, pero la Biblia no pertenece solamente a una religión o a la otra. Me dijo, eso es cierto, eso es cierto. Le dije yo, bueno, podemos por lo menos orar juntos, podemos orar juntos. Me dijo, sí, podemos orar juntos, me encantaría eso. Y eso hemos estado haciendo. Y la razón por la cual quería que oráramos, y todavía cada vez que oramos juntos, eso es lo que pide. Me dice que ore por él y por su familia para conocer la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Aquí nos dice en la Biblia que la voluntad de Dios está expresamente explicada ¿dónde? Sí. En la ley. Uh-huh. En la ley. En la ley. Queremos saber cuál es la voluntad de Dios. Leamos los 10 mandamientos. Que no son 10 mandamientos de, anda, tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer lo otro. No se te olvide que también esto lo tienes que hacer y lo tienes que hacer bien. No lo hiciste bien ayer. No, esa no es la manera en que debemos leer los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son 10 promesas de Dios hacia nosotros, donde nos promete que Él pondrá en nosotros todos esos rasgos, todas esas 10 características y lo que implican con todas sus raíces en nuestro carácter. Esa es la voluntad de Dios. Cuando miramos los 10 mandamientos de esa manera, nos damos cuenta, número uno, que la carga que llevamos cuando pensamos que todo eso lo tenemos que hacer, más que la Biblia también nos dice que el que quebranta uno ya los quebrantó todos. Así que es una imposibilidad. Quita de nosotros esa carga, ese peso. Y nos da la esperanza, porque en nosotros mismos no hay esperanza. Estamos completamente desesperanzados porque no podemos guardarla. Pero cuando miramos, cuando vemos esa ley de Dios como promesas y como su voluntad para nosotros, entonces sabemos que no tenemos nada que temer. A medida que Él va implantando en nosotros cada uno de esos preceptos de sus promesas, sus 10 promesas,
Estamos siendo transformados según su voluntad a su propio carácter. Qué manera tan fácil la que Dios nos las puso. Y qué difícil la volvemos nosotros con nuestra manera de torcerla y retorcerla en la forma en que la recibimos y queremos interpretarla. Sigamos pues donde ibas allí, Janet. De hecho, la ley. Ok. De hecho, la ley y es la vida, el carácter de Dios. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 6, 12. 7. Leemos el mandamiento y encontramos nuestro deber claramente especificado en ella, pero no lo hacemos y de ese modo nos convertimos en culpables por cuanto todos pecaron y están destituidos a la gloria de Dios. Todos se desviaron, se echaron a perder. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Romanos 3, 23, 12. 12. Así está. La ley, la palabra de Dios no nos miente. Nos dice la verdad claramente para que nosotros no tengamos una imagen de quién somos o una idea de lo que somos, una idea falsa. Dios no nos miente, su carácter no nos miente, su ley, que es su carácter, no nos miente. Nos dice claramente lo que es y nos muestra quién es el que lo puede hacer. Así que su ley es justa, es santa y es buena, así como dice en Romanos 7:12. ¿Ok? Leslie, ¿puedes leer, por favor? Sí, claro. Dice así, mas aún no hay nadie que tenga la fortaleza de obedecer la ley. Sus requerimientos son tan grandiosos. Entonces, es evidente que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Y es igualmente evidente que la culpa... Hello. Leslie, no te oímos. de la ley estará también presente. Porque Cristo dijo... Ya va, que se cortó allí por un buen rato. Comienza a leer entonces, es evidente. Es evidente que la culpa no es de la ley, sino del individuo. Permítasele al hombre tener a Cristo en su corazón por medio de la fe, y entonces la justicia de la ley estará también presente. ¿Qué decimos a eso? Amén. Amén, ¿verdad? Permítasele al hombre tener a Cristo en su corazón por medio de la fe, creer en él. Creo que Cristo puede vivir en mí, creo que Cristo tiene el poder de transformarme. ¿Y qué va a suceder entonces? La justicia de la ley estará también presente, porque Cristo y la ley son uno. Es el carácter de él. No podemos invitar al uno y dejar al otro fuera. Sigue leyendo, Leslie. Porque Cristo dijo, Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. El que aparte de sí la ley, porque esta no le llama bien al mal, también rechazará a Dios, porque no deja sin castigo al malvado. Éxodo 34:7. Pero Dios removerá la culpa, hará justos a los pecadores, o sea, los pondrá en armonía con la ley. Y entonces aquella ley que antes los condenaba testificará de su justicia. Amén. Testificará de su justicia. No sé si tendré tiempo hoy, pero quiero regresar a este punto más tarde. No quiero poner una interjección aquí ahora, interjectar en este momento, pero quiero que volvamos a ese punto, porque los mismos mandamientos, las mismas promesas, las 10 promesas de las cuales estábamos hablando, que son... el estándar bajo el cual vamos a ser juzgados, esos también entonces después se tornan en nuestros testigos. Hablaremos de eso después. Ahora entonces, Lidia, ¿puedes leer luego? ¿Se pierde? Abra, eso sí.
Dice, se pierde mucho cuando se lee las escrituras sin atender a su significado exacto. Tenemos aquí literalmente la fe de Cristo, como en Apocalipsis 14:12 tenemos la fe de Jesús. Él es el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2. Al dar a Cristo por cada uno de los hombres, Dios repartió a cada uno una medida de fe, Romanos 12:3. Así, la fe viene por el oír y el oír por medio de la palabra de Dios. Y Cristo es la palabra. Todas las cosas provienen de Dios. Él es quien da arrepentimiento y perdón de los pecados. Ok, entonces, este párrafo está un poco corto, pero está lleno de muchas verdades que tenemos Así que es. entender y recibir. Habla allí de la fe de Cristo. Y he hecho hincapié en esto precisamente cada vez que repasamos los versículos de memoria del capítulo 2, que son el versículo 19 al 21. Gálatas 2, 19 al 21. Vamos a repetirlos juntos ahora otra vez, por favor. Y dice, porque por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Entonces, he muerto a la ley. No es que la ley se ha muerto. Yo he muerto a la ley. La ley no puede morir, ¿ok? Eso por una parte. Por otra, el versículo que le sigue, ahora el versículo 20, nos explica cómo es que por la ley hemos muerto a la ley a fin de vivir para Dios. ¿Cómo? Versículo 20, repitámoslo juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo como por la fe del, no se les olvide por favor, por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia se obtuviese por la ley, entonces por demás murió Cristo. Ok, entonces allí en el versículo 20 se hizo el hincapié que yo siempre les hago y que les repetí bastante esta vez otra vez, de que la fe no puede ser nuestra fe porque de nosotros no hay nada bueno. De nosotros no hay nada que valga la pena, nada que tenga la fuerza, la capacidad de movernos adelante en la vida espiritual. Tenemos que depender completamente de Cristo, así como el bebé depende de su madre en el vientre para la comida, para la respiración, para el corazón, para la circulación, para todo. De esa manera debemos nosotros depender de Cristo. Y estas dos verdades tienen que estar muy claras en nuestra mente, no solamente una vez en la vida o una vez al año, ni siquiera una vez a la semana. Estas dos verdades tienen que permanecer corrientes y claras en nuestra mente momento tras momento. ¿Cuáles son esas dos verdades? Número uno, que nosotros no podemos. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Y número dos, que Dios sí puede hacerlo todo. Esas dos verdades, porque en cualquier momento que una de ellas caiga, estamos igual que Pedro. Pedro estaba caminando sobre el agua. ¡Ay! No pensó que él podía, pero le dijo, Señor, ¿puedo? Y el Señor lo llamó y le dijo, sal, camina. Y caminó. Y, ay, mira, estoy caminando sobre el agua. Y volteó a mirar a los discípulos allá, como queriendo decir, mira de lo que yo soy capaz. ¿Qué sucedió en ese momento? Enseguida cayó y comenzó a ahogarse y clamó, Señor, sálvame. Y el Señor lo sacó enseguida. Las dos verdades que Pedro aprendió cuando caminó sobre el agua y cuando se hundió, esas son las que tenemos que tener presentes, que nosotros por nosotros mismos no podemos y que Cristo es el único que puede, que sí puede. Entonces, de esa manera, mantenemos
el evangelio de Cristo presente en nuestras mentes. De esa manera permitimos que el evangelio de Cristo se haga efectivo en nuestro corazón. Cada vez que hay una tentación, cada vez que hay un problema, cada vez que se levanta alguna cosa que no esperábamos en nuestro día, paso a paso, yo no puedo, pero Cristo sí puede. Yo no puedo, pero Cristo sí puede. Yo no puedo, no hay manera, ni por un momento puedo pensar que puedo. Porque en ese momento me ahogo. Pero Cristo sí puede. O si en algún momento pensamos, no, si es que el Señor, si Él supiera los genes que yo llevo, esto viene de generación en generación, los años que llevo haciendo tal y tal cosa, póngale el nombre de lo que quiera allí. No, que va, eso es muy duro, yo no puedo dejar eso, yo no puedo cambiar. Como dicen, hay un proverbio que dice, loro viejo no aprende a hablar. Sí, eso será en el mundo de los animales, pero con Cristo todo lo podemos. La edad no importa, los años que tengamos practicando un hábito, una tentación, eso no importa, la genética no importa, nada importa, porque Cristo es capaz. Cristo puede salvarnos de todo pecado, que hayamos heredado o que hayamos adquirido. Si no creemos eso, nunca vamos a poder caminar sobre agua. Y estoy diciendo esto en la forma para mantener allí la comparación que llevábamos con la de Pedro cuando caminó sobre el agua. Si Pedro no hubiera creído que Cristo lo podría hacer, no se hubiera bajado del bote, ni siquiera hubiera puesto el pie sobre el agua. Pero puso el pie sobre el agua porque creyó que Cristo podía. Pero en el momento que él pensó que él lo estaba haciendo, se hundió. Esa es la relación entre lo que podemos nosotros y lo que puede Cristo. Nosotros no podemos, Cristo solo es el que puede. Entonces, regresando a ese mismo párrafo que estaba hablando de la fe de Jesús, es la fe de Cristo la que necesitamos. Y eso se encuentra en varios lugares. Allí menciona Apocalipsis 14:12. Vamos allá. Hermano Sixto, si por favor lee eso. ¿Está José por allí? Sí, hermana, aquí está. ¿Aquí está? Ok, José, tú lees Hebreos 12:2, por favor. Romanos 12:3, vamos a pasárselo a Cintia. Y Romanos 10:17 a Virginia, por favor. Entonces, recuerden el que les di porque a mí se me va a olvidar. Entonces, comenzamos con el versículo de Apocalipsis 14:12. Yo creo que hay varios de nosotros que no lo sabemos de memoria, así que vamos a repetirlos juntos a medida que el hermano lo lee. Aquí está. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ok, cuando leemos allí, guardan los mandamientos de Dios, no pensemos, ya sabemos diferente, ¿verdad? Ya hemos aprendido diferente de lo que Pablo nos enseña en Gálatas. Allí no está hablando de que nosotros tenemos que guardar la ley de Dios, no. ¿Cómo es que esto de guardar los mandamientos de Dios? Es porque han permitido que la fe de Jesús sea la que esté en ellos. Y la fe de Jesús guarda las promesas que Él nos hizo, esas 10 promesas. Él hace que guardemos los mandamientos. La gente verá que los hacemos nosotros, pero no somos nosotros. Igual que los demás pescadores que estaban en el lago, los demás discípulos que estaban en el barco, vieron que Pedro caminó, pero ¿fue porque Pedro lo hizo? No. No fue porque Pedro lo hizo, fue porque Cristo lo hizo en Pedro. Hermano Sixto, ¿tenía algo para decir? Dije porque Pedro en ese momento tenía los ojos puestos en Jesús. Exactamente, que es lo que José nos va a leer de Hebreos 12:2. Fijemos nuestra ¿Sabes mirada. qué? José, lee desde el versículo 1, por favor. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe
y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Amén. Amén. Así que cuando en el versículo 1 se nos dice que debemos de deshacernos, dejar todo el peso del pecado que nos rodea y correr con paciencia la carrera que nos es propuesta, ¿cómo es que se hace eso? Como el hermano Sixto nos señaló. Teniendo los ojos puestos en Cristo. En el momento en que nuestros ojos, nuestra vista cambia a nosotros mismos o a los demás para que ellos nos estén mirando o para ver qué están haciendo ellos, en ese momento nos va a suceder espiritualmente lo que le sucedió a Pedro cuando estaba caminando sobre el agua. El siguiente después de eso es Romanos 12:3. Ahora, los demás hermanos, vayan también a esos versículos. Con eso los pueden subrayar, los pueden tener, pueden saber dónde están en sus Biblias para que los puedan usar después. Romanos 12:3. ¿Quién es la que lo tiene? Creo que Cintia. Sí, soy yo. Okay. Buenos días. Buenos días. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuál medida de fe es esa? ¿Cuál fe es esa? ¿Hay alguien que me pueda contestar? ¿Cuál fe es la que Dios repartió una medida para cada uno? La fe de Jesús. La fe de Jesús. No es una pregunta, es una respuesta, ¿verdad? La fe de Jesús. Dios nos ha dado la fe de Jesús para poder responder cuando Él viene a llamarnos. Es la fe de Jesús la que Dios nos ha dado. No entonces busquemos a decir, bueno, ya esa fe fue bueno para comenzar, pero ahora necesito una nueva, una más a la moda aquí. No, es la misma fe de Jesús, porque la fe de Jesús no es como la fe de Pedro, como la fe de Pablo, como la fe de los demás apóstoles, como la fe suya y la fe mía, que ahorita está bien y mañana no está bien, o está bien ahora y dentro de 2 horas ya se cae. No, la fe de Jesús permanece, es perseverante. Por eso en Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia o aquí está la perseverancia de los santos. No es de los santos mismos, no viene de ellos. ¿De dónde viene? De la fe de Jesús. Aquí está la perseverancia de los santos, de los que guardan, de los que aprecian, de los que honran los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe de Jesús es la que produce en ellos la guarda o la apreciación de las promesas, las 10 promesas de Dios, y la que produce en ellos la perseverancia, por la cual ellos son perseverantes hasta el fin, no por ellos mismos, por la fe de Jesús en ellos. ¿Qué más viene de la fe de Jesús? Romanos 10:17. Así, la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Ok. Entonces, la fe viene, esto es como un trencito, ¿verdad? La fe viene por el oír, ahí está el otro vagón. ¿El oír qué? El otro vagón es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, si no hay palabra de Dios, ¿puede haber fe? No, porque dice que viene de la palabra de Dios. Exactamente. Pensemos en lo insensato de nuestro creer a veces, que pensamos, no, ya yo sé lo que dice en tal parte, yo sé lo que Dios enseña acá, yo sé la experiencia de David y conozco la experiencia de Abraham. No, yo sé ya mucho, ya no tengo que estar allí pegada de la palabra de Dios todo el tiempo estudiando, ya yo tengo ese conocimiento. ¿Qué va a pasar con nuestra fe? ¿Cuántas veces, igual que los apóstoles, oramos y decimos, Señor, aumenta nuestra fe? ¿Cómo se aumenta la fe? ¿Alguien me puede contestar?
Leyendo la palabra de Dios. Palabra. La palabra de allá viene. No pensemos que podemos aumentar nuestra fe sin la palabra de Dios. De allí viene. De allí Hermana, viene. Sí, hermano Sixto. Dice el versículo, oír la palabra de Dios. Muchas veces del oír la palabra de Dios es donde viene la fe. Muchas veces algunas personas esto lo toman como, ok, voy a la iglesia y escucho la palabra de Dios al escuchar una predicación. En cierta forma funciona, ¿verdad? Pero el escuchar la palabra de Dios es cuando nosotros estamos leyendo la palabra y es donde Dios nos está hablando a nosotros, es cuando escuchamos su palabra, ¿ok? Y que eso es algo que tiene que ser diario. Diario porque vimos en el caso de Pedro, cuando estamos leyendo diario, estamos fijando nuestra mirada en Jesús. Y cuando no la fijamos, nos pasa lo que a Pedro le pasó. Exacto. Caemos. Sí, hermano. Así es. Así exactamente como lo describes. Y cuando dice que oír, él estaba hablando de lo que pensamos que a veces que con escuchar un sermón una vez a la semana, con eso tenemos. El sermón nos va a ayudar si hemos estado comiendo la palabra de Dios toda la semana. Pero si hemos estado muriéndonos de hambre de la palabra de Dios toda la semana y vamos a la iglesia una vez y escuchamos allí un sermón, ese sermón nos va a caer mal. ¿Cuántas veces, si yo les pudiera decir, no las he contado, cuántas veces uno escucha a las personas que dicen, ay, no, ese sermón sí estuvo? No lo pudieron recibir. ¿Usted sabe qué le sucede a una persona que se está muriendo de hambre si le dan una comida? ¿Hay alguien que sepa? Si hay una persona que se está muriendo de inanición, de hambre, hermana Virginia, ¿qué me iba a decir? No, decía lo que pasa en ese caso, ¿verdad? Si alguien como no ha comido, tiene hambre o lo hace una vez, tu estómago no lo recibe bien, te insultas, o sea, te sientes mal. Exactamente. Y así queremos vivir con la palabra de Dios. Entonces nos convertimos, en el caso de la mayoría de los que estamos aquí, que somos adventistas del séptimo día, nos convertimos en adventistas del día séptimo solamente. Es el único día que estudiamos, cantamos, nos reunimos, alimentamos la mente con la palabra de Dios. Y los otros 6 días nos estamos muriendo de hambre. O somos adventistas de todos los días, de los 7 días, no solamente del séptimo, en esa manera de pensar. Entonces, la manera de aumentar la fe, la manera en que Dios puede aumentar la fe es de que nosotros estemos leyendo y recibiendo, porque escuchar no es solamente que lo escucho como el perro del vecino. Ladra ya y yo ni cuenta me doy. Y si ladra no le pongo cuidado para que no me moleste en lo que estoy haciendo. No, quiere decir escucharla con atención, recibirla. Así es como crece la fe. Cuando oremos, Señor, aumenta nuestra fe, el Señor dice, aquí está mi palabra. Quiero que la aumentes, auméntala todo lo que puedas. Diario como la comida física que recibimos. Entonces, en la última parte de ese párrafo menciona, dice allí, todas las cosas provienen de Dios. Él es quien da arrepentimiento y perdón de los pecados. A ver, perdón de los pecados, eso como que lo entendemos, cae de su peso, ¿verdad? Solamente Dios puede perdonar nuestros pecados. Vamos a 1 de Juan 1:9, ¿no lo sabemos de memoria? Si se lo saben de memoria, repitámoslo juntos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que definitivamente Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, porque Él fue quien murió por nosotros. Pero entonces cuando vamos a lo del arrepentimiento, el arrepentimiento es una situación, una circunstancia tan personal, ¿verdad? Yo no me puedo arrepentir por Leslie no se puede arrepentir por el hermano Sixto, etcétera, etcétera. Nadie se puede arrepentir por nadie, sino por ellos mismos, ¿verdad? Entonces pensamos, y siempre se dice, ¿no? Arrepiéntete.
Pero ¿podemos nosotros arrepentirnos por nosotros mismos? Podemos decir, no, si es que gracias a Dios, el día tal, hay muchas personas que saben el día tal de tal año, esa vez yo me arrepentí de los pecados. ¿Saben qué? El arrepentimiento también viene de Dios. No podemos ni jactarnos del arrepentimiento. Sin Él no habría arrepentimiento. Vamos a el libro de Romanos, capítulo 2. Romanos capítulo 2. A ver, le pido aquí a hermana Marcela, ¿puede leer la Biblia o tampoco? No, mi hermana querida, no traigo nada conmigo, discúlpeme. Okay. Tranquila, no hay problema. Entonces, hermano Sixto, Romanos 2, versículo 4. Es largo lo que empieza a decir, pero al final tiene ahí una partecita que habla del arrepentimiento. Así que pónganle atención desde el principio hasta el final. Lee, hermano. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo les parece eso? ¿Fue que nosotros de repente nos dimos cuenta y entonces hicimos la decisión y nos arrepentimos? ¿O vino el arrepentimiento de parte de Dios? Él con su bondad, como dice allí, voy a leer esa partecita, dice, ignorando que su benignidad, la benignidad de Dios, la bondad de Dios, las bendiciones de Dios, te guían al arrepentimiento. Es que por fin nos damos cuenta de todo lo que Dios ha estado haciendo, lo que nos ha perseguido, lo que nos ha seguido. Yo digo, en español se oye también muy fácil de decir, Él nos sigue y nos persigue, ¿verdad? Él nos sigue y nos persigue, no se da por vencido. Lo rechazamos y le decimos, ya deja de seguirme, y corremos a escondernos y Él nos sigue. Él nos sigue, como un padre con un niño de 2 o 3 años en un almacén. El niño, sale corriendo pensando que se puede deshacer de su papá o de su mamá, pero allá están ellos saben dónde están y están cerca, no le vaya a pasar algo para protegerlo de esto o de lo otro. De la misma manera está Dios, y cuando nosotros nos damos cuenta, cuando el Espíritu de Dios se recibe y nos abre los ojos, si es Dios el que ha estado detrás de mí todo este tiempo, yo pensando que era yo la que lo había hecho. Su bondad me ha llevado paso a paso, camino tras camino, al punto donde yo me doy cuenta que el arrepentimiento es necesario, porque Dios es demasiado bueno conmigo. Su bondad nos guía al arrepentimiento. Recuerden, hermanos, en la Nueva Jerusalén no va a haber nadie que esté cantando gloria, honor y honra sea a Ana Rosa o a fulano o a sutano, que tuvieron la mente y la inteligencia de arrepentirse y de hacer y de... No, toda la honra, toda la gloria, todo el honor es ¿para quién? Para el Cordero, porque Él es el que comienza, Él es el iniciador de todo en nuestra vida, de la fe, del arrepentimiento, del perdón, de la confesión, de la justificación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién es? Es Dios. Si hay algo bueno en nosotros, si algo llegamos a cumplir en nuestras vidas, es todo como resultado de lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. Gloria a su bendito nombre. Amén. Entonces, sigamos ahora donde íbamos aquí, donde estábamos. Es por eso que nadie. Bueno, este párrafo es completamente la mejor de todas los sumarios. Así que vamos a leerlos juntos. Todo el mundo tiene sus teléfonos apagados, sus micrófonos apagados, así que vamos a leerlo. Deliberadamente. ¿Sí, hermana Virginia? Pensé que me iba a decir algo. Ok, entonces leamos juntos. Es por eso que nadie puede argumentar que su fe es débil. Es probable que la persona no haya aceptado ni hecho uso de este don, pero no hay tal cosa como fe débil. Un hombre puede ser débil en la fe,
En otras palabras, tener miedo de depender de la fe. Pero la fe en sí es tan fuerte como la palabra de Dios. No hay ninguna otra fe sino la fe de Cristo. De Cristo. Cualquier otra cosa que profese ser fe es solo aparente. Solamente Cristo es justo. Él ha vencido al mundo y es el único capaz de hacerlo. En Él descansa toda la plenitud de Dios, porque la ley, Dios mismo, estaba en su corazón. Él solamente pudo y puede guardar la ley a la perfección. Por consiguiente, solo por su fe, la fe de Jesús, fe viviente, por su vida en nosotros, podemos ser hechos justos. Hermanos, si están buscando algo que subrayar, ahí lo tienen. Y regresen a ese material, vuelvan otra vez a leer los capítulos que ya hemos leído, las páginas que ya hemos completado. Regresen, aliméntense de allí, porque esto es lo que hace que nuestra fe en Cristo actúe por medio de la fe de Cristo en nosotros. ¿Ok? El siguiente párrafo, a ver, Cintia, por favor. Hermana, disculpe, ¿en qué página están? Estamos en la página 53. Ok, gracias. Página 53. Se me olvidó a medida que iban entrando decirles dónde estábamos. Pero gracias por preguntar. Ok, hermana Cintia, ¿por esto es más? Por esto es más que suficiente. Él es la piedra probada, la fe que nos confiere es su propia y aprobada fe, la cual no nos puede fallar en ningún combate. Ok, pare allí, hermano. Sí. Pare allí, hermano. Esto está hablando aquí de la fe de Jesús, ¿verdad? Está hablando, Él es la piedra probada, la fe que nos confiere, la fe que Cristo nos da es su propia fe. ¿Y qué clase de fe es esta? Probada y aprobada. Probada y aprobada. Esa es la fe que necesitamos, ¿verdad? No la fe que hoy nos sirve y mañana nos deja caer. No, la fe de Jesús no nos deja caer. Entonces, siga leyendo de allí. Okay. Yes. Okay. No se nos exhorta. Perdón. No se nos exhorta a tratar de hacer tan bien como Él hizo, a ejercitar tanta fe como Él, sino simplemente a tomar su fe y dejarla obrar por el amor, purificando el corazón. Él lo hará, acéptala. Ok. ¿Comprenden allí lo que está diciendo? Dice, no se nos exhorta a tratar de hacer tan bien como Él. En otras palabras, y lo hacemos fácilmente porque en la Biblia leemos, creo que es en 2 de Corintios, donde se nos dice que al mirar, puesto los ojos ese es donde dice que mirando somos transformados. No me acuerdo ahora las palabras en español. By beholding, we are transformed. Entonces, enseñamos y decimos que Cristo vino a ser nuestro ejemplo y nosotros podemos seguir su ejemplo. Pero hermanos, démonos cuenta aquí con lo que estamos leyendo, de que nosotros no podemos ni siquiera seguir el ejemplo de Cristo. Nosotros no podemos hacer nada. ¿Puede un bebé en la cuna, y estoy hablando de bebé de cuna, bebé recién nacido, puede ese bebé levantarse, vestirse e ir a trabajar? Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos que podemos seguir el ejemplo de Cristo. Sí, es un ejemplo que es seguro, no nos va a guiar mal, pero nosotros no lo podemos ni seguir el ejemplo. Tienes que ser Cristo, la fe de Cristo en nosotros, la que nos ayuda para poder seguir el ejemplo de Cristo. Así de incapaces somos nosotros.
Y me gusta dejar la pausa para que pensemos. Así de inhábiles, ineptos somos nosotros. Necesitamos todo de Dios, todo de Cristo. Entonces, el siguiente párrafo, Amarilis, por favor. Qué gusto de verla. Gracias, hermana, igualmente. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12. Eso significa que todos los que creyeron en su nombre también lo recibieron. Amén. Creer en su nombre es creer que Él es el Hijo de Dios. Significa que Él ha vencido en la carne, en carne humana, en nuestra carne, porque su nombre es Dios con nosotros. Exacto. Así que creer en su nombre quiere decir simplemente creer que Él mora personalmente en cada humano, en toda carne. Nosotros no transformamos esto en un hecho por creerlo así. Esto es así, creámoslo o no. Nosotros solamente aceptamos el hecho que toda la naturaleza nos revela. Exactamente. Exactamente. Nunca entonces podemos pensar, bueno, es que el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Lo mismo que el apóstol Pablo recibió de Cristo es lo que Lidia y Leslie, Cintia y Virginia y cada uno de nosotros podemos recibir, porque Cristo es Dios con nosotros, no con nosotros en un, como he dicho antes, en un abrazo de grupo. No, personalmente, Dios conmigo. Dios contigo, Dios con cada uno de tus hijos, Dios con tu cónyuge, Dios con tu jefe, Dios con nosotros, todos. A veces pensamos, entonces, si es porque fulano pudo hacer tal cosa, por eso es que él es más avanzado. No, la vida de cada cristiano, sea Pablo, sea Moisés, sea Ana Rosa, sea quien sea, es la misma, tiene el mismo potencial porque es el mismo Cristo, la fe del mismo Cristo, el que obró en ellos y puede obrar en nosotros. Cristo mismo dijo, y cosas mayores que estas, él estaba hablando de las cosas que él había hecho y dijo, y cosas mayores que las que yo he hecho, haréis vosotros porque yo voy al Padre. ¿Le creemos o no le creemos? Porque no se puede creer a medias. Creer un poquito es tan inútil como pensar que estamos embarazadas un poquito. No, si estamos embarazadas, vamos embarazadas completas, ¿verdad? De la misma forma, o creemos en Dios completamente, o si no, si lo estamos dudando, ya eso es falta de fe, es incredulidad. O confiamos completamente en Él, o a pedazos quiere decir que no le confiamos nada. Entonces, habíamos llegado a la parte baja de la página 53, por consiguiente. Entonces, hermana Lidia, por favor, ¿puede leer? Sí, perdón tantito. ¿En dónde fue? 53, el último párrafo. Okay. Por consiguiente, siguiendo este curso de pensamiento, creyendo en Cristo, somos justificados por la fe de Cristo. Háganmele un círculo y ahí a la palabra de. Un círculo. Creyendo en Cristo, somos justificados por la fe de Cristo. De Cristo. Señor, la fe de Cristo en nosotros, ¿verdad? Siga leyendo. Dice, pues lo tenemos personalmente morando en nosotros. Amén. Ejercitando su propia fe. Su propia fe, con S mayúscula, ¿verdad? Es la de Él. Él la ejercita en nosotros. Sí, siga. Todo el poder del cielo y la tierra está en sus manos. Y reconociendo esto, nosotros simplemente le permitimos a Él ejercitar su propio poder a su propia manera.
Dios obra abundantemente por el poder que obra en nosotros. Ok, entonces, esa última oración que ya leyó, todo el poder del cielo y la tierra está en sus manos, las manos En de sus Cristo, ¿verdad? Así es. Y reconociendo esto, nosotros simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Le permitimos, háganle un círculo a esa palabra, le permitimos a él, ahí está otro círculo, ejercitar su otro círculo propio, su propio poder, a su propia manera. Dios obra abundantemente por el poder que obra en nosotros. ¿Y cuál poder es ese? El poder. De su palabra, el poder de Dios. El poder de Dios, el poder de Cristo, el poder de su palabra. Sí, Señor, porque Así su palabra es Cristo, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces ya llegamos allí donde está el versículo 17, está en negrilla, vamos a leerlos todos juntos. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? ¿Y cuál es la respuesta? De ninguna manera, ni lo piensen, ¿verdad? Cristo no es ministro del pecado. Entonces, ¿a quién todos han leído hasta ahora? José, por favor. José, lea el párrafo de Cristo no es ministro del pecado. José, abre el... Aquí está. Ahí está. Ok. Cristo no es el ministro del pecado. Jesucristo es el santo y Él es justo. Cristo apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Él no solamente no hizo pecado, sino que no conoció pecado. Por lo tanto, es imposible que de Él provenga alguna clase de pecado. Él no imparte pecado. De la corriente de vida que fluye desde el corazón de Cristo y hasta su costado herido. No hay un solo rastro de impureza. Todo es un puro manantial de agua de vida, transparente como el cristal. Él no es el ministro de pecado. En otras palabras, Él no administra pecado a ninguno. Ajá. Entonces, no pensemos o no digamos que Cristo está en nosotros y sigamos pecando, porque entonces estamos diciendo, mi manager de pecado es Cristo. Cristo no administra el pecado en nadie, porque Él ni hizo pecado ni conoció pecado. Entonces, allí es donde viene cómo van nuestras obras y nuestra fe. Si decimos que tenemos la fe de Cristo, pero estamos actuando como pecadores, entonces hacemos a Cristo que sea un mentiroso. Estamos dando un testimonio a los que están a nuestro alrededor de que Cristo no está haciendo un buen trabajo en nosotros, porque nos llamamos cristianos, tomamos el nombre de Él, pero estamos viviendo como cualquier pagano. Entonces estamos poniendo a Cristo en tela de juicio. Estamos tomando su reputación y la estamos volviendo nada, añicos. Entonces, Cristo no es el administrador del pecado. Él no comparte pecado, ni da pecado, ni administra el pecado. Ok, hermano Sixto, por favor, si en alguno. Si en alguno que ha buscado y no solo buscado, sino obtenido justicia por medio de Cristo, se encuentra pecado más tarde, se debe a que la persona ha obstruido la corriente, dejando con ello que el agua se estancara. No se le dio curso libre al verbo para que fuese glorificado, y donde no hay actividad, hay muerte. No se puede culpar a nadie de este error, sino a la persona misma. Que los cristianos confesos no se basen en sus propias imperfecciones para declarar que es imposible para un cristiano vivir una vida sin pecado.
¿Entendimos lo que él leyó allí? Que los cristianos confesos, los que se llaman cristianos, no se basen en sus propias imperfecciones para declarar que es imposible para un cristiano vivir una vida sin pecado. Como yo sé las faltas que tengo, entonces digo, no, eso es imposible. Pero es imposible si me estoy mirando a mí. Es imposible si es basado en mi actuación, en mi obrar. Pero es posible solamente ¿en quién? En Cristo. Si no la hay, no es porque Cristo no pudo, o Cristo fue defectuoso, o a Cristo le faltó hacer algo en mí. No, es porque yo no se lo permití. Lo que leímos en la parte arriba de la página, simplemente le permitimos a él ejercitar su propio poder a su propia manera. Pero cuando no se lo permitimos, no le echemos la culpa a Cristo. ¿Quién se lleva la culpa? Es nuestra, porque no le hemos permitido. Le permitimos un ratito y luego no se lo permitimos. Y luego nos volvemos a permitirle, luego entonces estamos dando un testimonio falso en cuanto a Cristo. Estamos convirtiendo a Cristo en un Cristo falso delante de los ojos de las personas. Vamos a dejar hasta allí ahora. Vamos a repasar el versículo del primer capítulo, Gálatas 1, 6 y 7. Me maravillo de que, abandonando al que os llamó por la fe, por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, mi oración es que esto nunca ocurra en nosotros, que nosotros, los cristianos, no vayamos a pervertir el evangelio de Cristo. Arrodillémonos pues para orar. Amoroso Padre eterno, te agradecemos porque tu palabra esta mañana nuevamente ha hecho claro a nuestros ojos espirituales las cosas que son y deben ser, ver claramente. Señor, tú que conoces nuestros corazones, que conoces nuestro dudar, cómo vacilamos al igual que Pedro. Ahorita creemos y después ya no. Ahorita estamos contigo y después ya queremos hacer lo que nosotros mismos queremos. Señor, ayúdanos para que nuestra fe se afiance de la fe tuya, que es la única fe que no vacila, no cae, no nos falla. Oh Señor, te agradecemos porque en tu gran amor no solamente nos diste a Cristo, sino que nos has dado también la fe de Cristo. Te agradecemos, Señor, porque todavía sigues buscando la manera de darnos. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros lleguemos a la conclusión de que verdaderamente 100% nosotros no podemos. Ni porque seamos jóvenes, ni porque seamos de más edad, ni porque seamos de esta tierra o de la otra, o hablemos este idioma, o porque seamos más educados. No hay ninguna manera en la cual nosotros podamos decir, yo puedo cuando sea el 5% o el 0.0005%. Mientras no estemos completamente convencidos de que nosotros no podemos ni el 0% hacerlo nosotros mismos, Señor, siempre vamos entonces a ponerte a ti en una asociación con nosotros en las cuales queremos hacer nosotros una parte. La única parte, Señor, es permitirte, reconociendo que no podemos para nada permitirte a ti para todo. Danos, Señor, la fuerza, la fe de Cristo para mantener nuestros ojos en Él, de manera que no caigamos. Rogamos esto para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros amados, donde quiera estén. En el nombre bendito de Jesús. Amén.